tal? Los saludo con mucho gusto. Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con la infraestructura y el crecimiento de una frontera como Tijuana, y esto es la medicina. Esto que vamos a platicar hoy es un clúster espacial de servicios médicos privados en Tijuana. Es el nombre de una tesis y ahorita le presento al tesista, quien elaboró esta tesis y se acaba de graduar de maestro en desarrollo regional, precisamente aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Volvemos después de esto. Bueno, les presento al maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte, Luis Ángel Méndez Banda. Él presentó como tesis Análisis de la localización de un clúster espacial de servicios médicos privados en Tijuana, 2010-2022. Él, su carrera, su profesión es arquitecto, bueno, pero ahora ya es maestro. Pues bienvenido, nos da mucho gusto que hayas podido tener este tiempo. Tuvimos el gusto de estar en un conversatorio sobre tu tesis y bueno, lo primero que te pregunto, ¿de dónde nace la idea de hacer esta tesis? ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿Cómo fue tu trabajo desde el punto de vista al estudiar esta maestría como arquitecto? ¿Qué viste y cómo lo desarrollaste? Bueno, primero gracias. Parte de lo que es previo al desarrollo como estudiante y después ahora ya como egresado es que estoy trabajando como tijuanense y en este desarrollo de hacer clínicas, laboratorios, en todo este contexto de cómo está creciendo la ciudad y también cómo está empezando a construir estos nuevos rascacielos en todo lo que es Tijuana. Y eso siempre me dio como la inquietud de cómo crece la ciudad, cómo crece su centro y viendo la comparativa con otras ciudades del mundo. Y ahora fue darle como no solamente verla desde la observación, sino también desde una parte más analítica. Y pues tenemos la división entre lo que viene siendo el crecimiento de edificios de manera residencial y de la parte de los servicios comercial. Y muchos de esos están enfocados en el área de los servicios médicos. Incluso me tocó construir como arquitecto un despacho de abogados en un edificio viejo que se adaptó las dos plantas para hacerlo como área de clínicas y escuela para masajistas y dermatólogos el mismo edificio. Entonces está dentro de esta dinámica de turismo de salud, que es algo que también se toca dentro de la investigación. Fue tener que entender qué es lo que está pasando, cuál era la actividad económica propiamente que se está desarrollando y saber si esto tenía alguna relación sobre la construcción de esos edificios. Uh-huh. En ese sentido, desde el punto de vista como tú lo estabas viendo como arquitecto, es decir, la ubicación o la profesión o el interés de los edificios se fue diversificando hacia el área de los servicios médicos, ¿se puede decir? ¿En qué porcentaje o cómo lo observaste tú? Bueno, de porcentaje, eso es una de las principales metas, que era ver cuál es el porcentaje de edificios o de metros cuadrados que están dedicados. Pero al no tener este análisis de dónde está o cuál es el área que hay que cubrir, fue como donde se orienta la tesis de ubicar dónde está este clúster médico o este distrito médico que tanto medios como autoridades indican que ahora es Tijuana. Uh-huh. Entonces, saber de toda la vastiedad que es Tijuana, identificar qué área es la que se está desarrollando esta actividad y este crecimiento fue primordial. Lo otro también es que también tiene un proceso histórico, o sea, en la zona del centro tiene ya presencia, tanto que lo han investigado aquí profesores del COLEF, como personas que se dedican al ramo de la medicina y de la industria dental, de que hay un desarrollo de establecimientos en el centro y que ahora se ve en Zona Río, en Agua Caliente o en la zona de la Mesa, también este crecimiento. Entonces, hay una especie de centralidad de los servicios, pero también de una consolidación en otras áreas. Y esta ubicación es, creo que la primera que habría que darle como el primer paso para empezar a darle un análisis de dónde está creciendo y en qué porcentajes. Oye, eso que platicas es muy interesante porque tienes razón, hay zonas de la ciudad
donde se establecen determinados profesionales médicos y es como, ahí están todos los odontólogos o los dentistas y en esta otra parte están los cirujanos plásticos. Pero tú en el conversatorio hiciste una observación muy interesante. Dijiste lo que sucede también con la zona este, con esta zona este que todo el mundo la relaciona siempre, porque somos muy dados a crear esquemas, a que la zona este es el lugar en donde vive la clase trabajadora de esta frontera, que son personas clase media baja a baja y todo este tipo. Pero tú hiciste unas observaciones, me acuerdo, muy interesantes respecto a la zona geográfica y la relación con la cuestión médica. Sí, que el enfoque que tenía en la investigación era dentro del turismo de salud, que asociamos mucho la medicina estética, que es un ramo de mayor poder adquisitivo que hay que tener para poder acceder a esos servicios. Pero para tener esta base de datos que nos ofrece INEGI, la información la tenemos desde todos los servicios médicos privados, laboratorios, consultorios, hospitales generales y los que son de especialidades en consultorios hospitales. Y esto, para hacer el análisis de en qué parte de la ciudad era, habría que considerar toda la ciudad. Y dentro de esa consideración también se empieza a observar otros comportamientos lejos de donde estamos asociando, que todo está sucediendo en el centro o zona río, como en la zona este. Un crecimiento del año 2010 al año 2022 en la zona este sobre laboratorios y consultorios en particular, y también de los hospitales generales. Entonces la población empieza a adquirir esa parte de los servicios médicos, que incluso también en la tesis, tanto las encuestas nacionales de salud indican cómo, aunque las personas son derechohabientes, por ejemplo, de los servicios médicos públicos como el IMSS, ISSSTE, tienden a ir a acudir a esos servicios médicos privados, se hace por la facilidad de pagos, el tiempo, la distancia, y es donde empezamos a ubicarlos entonces en otras áreas distintas al centro de la ciudad. Como en tu visión como arquitecto, estos edificios grandes, rascacielos, todo eso que están pues, por todas partes en la ciudad de Tijuana, ¿siguen algún molde? ¿Crees tú, de acuerdo con otras ciudades que tienen esta tradición médica, en donde se instalan todos estos equipos médicos, que va hacia allá Tijuana, que ya está allí instalada, que la tradición más importante de la ciudad va a ser esa, la de los servicios médicos? Sí, hay diferencias con otras partes del país que también tienen este desarrollo de la medicina privada, porque tenemos esta relación con Estados Unidos más intensa, donde no tenemos que hacer un viaje en avión para hacer esos servicios médicos, solamente tienen que cruzar la garita. Entonces, lo más próximo está el establecimiento dentro de esas vialidades cercanas a la garita de San Isidro o de Otay, empiezan a desarrollarse también esos servicios médicos. Y entonces, por competir y por la escasez del suelo, empiezan a tener que tener más densidad edilicia y más pisos, y por tener mayor cantidad de consultorios de especialidad en esas áreas, a diferencia que en otras partes de la Ciudad de México, donde puede ser otros tipos de concentraciones que no obedece, pues, en ese caso, a una frontera, como en este caso de Tijuana. O sea, es ubicar todo en un mismo lugar, ¿verdad? Por eso esa configuración. Sí. Bueno, vamos a pedirle a nuestro invitado, vamos a hacer un poco de tiempo, un espacio, y regresamos con más de esta conversación con Luis Ángel Méndez Banda.
Bien, pues continuamos en esta conversación en Diálogos desde la Frontera. Este análisis de la localización de un clúster espacial de servicios médicos privados, que así se llama tu tesis, dime una cosa, ¿qué fue lo que tú pensabas que te ibas a encontrar? Porque siempre hay eso, ¿no? Sí. O sea, tú haces un plan y ¿qué fue lo que te encontraste? Y en ese sentido, para que nos asombremos, ¿qué cantidad, por ejemplo, el estudio es de 2010 a 2022? ¿Qué diferencia de 2010 a 2022 pudieras platicarnos o hacer ese análisis? En un primer desarrollo de la tesis, asumí que todo iba a estar en lo que es la demarcación centro de Tijuana, bueno, delegación centro, ya que es donde hay visualmente mayor concentración de esos servicios médicos. Pero también habría que darles una caracterización a cada uno, o sea, no todos crecen de la misma forma. Se hace consultorios, se hace hospitales y los laboratorios que había que considerarlos. Y que esas eran las cosas que había que como que considerarlas después, cuando se empezó como que, ok, tenemos esta cantidad de establecimientos médicos, no todos se forman de la misma velocidad que otros, y tampoco se distribuyen en el mismo espacio, ¿sí? Entonces tenemos áreas como la zona Río, donde tiene la mayor concentración de esas tres categorías, pero en otras zonas de la ciudad, lejos del centro, por ejemplo, en el caso del hospital de especialidad, empiezan a disminuir su cantidad, pero sigue estando la presencia de los consultorios generales y los laboratorios, que es algo que también me sopló. Yo pensé que los laboratorios, por las cantidades mínimas de espacio requerido, iban a estar más en el centro de la ciudad, pues también es un aprovechamiento para establecerse en otras partes de Tijuana, y que tienen así que generando otros núcleos o subcentros de servicios médicos privados. Oye, hablando de estos servicios médicos privados y estos rascacielos, estos grandes edificios donde se concentra todo, porque además de, no sé, 4 o 5 años a la fecha, o sea, es una proliferación de este tipo de estructura. Pero no sé si es una paradoja, y dentro de tu tesis lo observaste, o de tu trabajo, esos rascacielos y que a la vez la proliferación de todos estos consultorios médicos que muchas personas van también por lo que tú hablas de la capacidad económica, ¿no? O sea, los servicios médicos privados y su cotización y lo otro. Ya sé que tú eres arquitecto y ahora maestro en desarrollo regional, pero no sé si dentro de este trabajo que hiciste observaste esto. Bueno, tanto la información que nos daban no podemos tener todavía los resultados de una forma más cualitativa, por ejemplo, de cuál es el valor de estos establecimientos médicos, que es algo que se debe avanzar. O sea, ya tenemos ubicado dónde y cuáles son los tipos, pero hay que avanzar en la cuestión laboral y en la cuestión económica de estos establecimientos para saber cuál es su valor en particular. De hecho, parte de lo que puede ayudar es este nuevo censo económico que se acaba de realizar este año, para poder ver cuánto es lo que está viendo de una forma más desde el aspecto económico de estos consultorios, y también ver el aspecto del poder adquisitivo que tiene la gente que está más enfocada a darle esos servicios, o sea, porque no todos van a ser parejos. Obviamente, entre más el sitio es deseable, más caro va a ser metros cuadrados, y también más va a ser la persona o el prestador de servicios que tenga mayor poder económico que otros que tienen que irse a desplazar a otro espacio que tenga menor precio del suelo, pero está dentro de esta dinámica del mercado. Entonces, sí ayuda a ver como que hay una diferenciación entonces también de los prestadores. Sí, en este clúster espacial, la mayor, vamos a decir, la mayor infraestructura está destinada a la cirugía, a las cirugías de tipo plástico, porque bueno, las especialidades son también muy importantes. Y lo que decimos del intercambio al ser frontera con ciudades importantes de Estados Unidos, ¿no? Y hospitales, infraestructura hospitalaria y todo eso. ¿Qué observación puedes hacer a ese respecto? Ahí también es donde se analizó mucho la parte de qué es lo que está haciendo Estados Unidos, quiénes son los que vienen para
a Tijuana para poder acceder a esos servicios. Y no solamente tienen la mayoría de los servicios estéticos, sino, por ejemplo, en el caso de California, el acceso a la seguridad pública o a la seguridad social. Tienen que tener pues lo que se viene siendo el Obamacare, el Medicare, que obliga a tener a los prestadores de trabajo a darles a los empleados pues un servicio de seguridad social. Y Tijuana es donde ha tenido este aprovechamiento. Entonces, no solamente se ha dedicado a la medicina estética, sino a darle las consultas de medicina general que puedan adquirirla de forma más económica respecto a San Diego. Entonces, no solamente se está concentrando en la medicina estética como asociado, sino también en la medicina en general, que es el otro fuerte. Y en la cuestión de especialidades, veía que en alguno de los puntos de tu tesis hablabas incluso de que hay áreas, especialidades que hay muy pocos médicos en ese sentido, con esas especialidades. Y esto es por lo mismo, ¿no? Por la infraestructura que se hace y hacia dónde va la demanda, la mayor cantidad de demanda. Luis Ángel, no sé, creo que no me contestaste qué fue lo que tú esperabas y qué fue lo que encontraste. Me dijiste un punto, ¿no? Lo de la ubicación de los centros. ¿Y qué más? Bueno, aparte de ubicar cuál es el área, yo esperaba tener como que un área totalmente de demarcación muy fuerte, de que aquí es el área del distrito médico, o un solo área. Y lo que se ve es una serie de clústeres según por categoría, que es la primera cosa que a mí me dio como que la diferencia de mi pensamiento inicial, y también de cómo está también la concentración en otras partes de la ciudad. Entonces, considerando un clúster, es un clúster según la categoría que se quiera observar o se quiera analizar. Entonces, es algo que nos permite como que, ¿cómo se puede decir? Distinguir de tener un solo clúster médico. O sea, tenemos que verlo exactamente por qué categoría es el desarrollo de cada uno. O sea, no hay uno solo, hay varios. Sí. Y tiende esta cuestión por la geografía misma de la frontera de la ciudad, me imagino que hacerse más evidente, ¿no? Sí, y que también yo lo miraba muy concentrado, le decía, en zona Río, y vemos este alargamiento ahora sí que aprovechando las vialidades principales de Tijuana, en este caso Agua Caliente, las vías rápidas, donde al competir con otras partes de lo que viene siendo el mercado del suelo del centro, empiezan a buscar otras áreas más económicas y que tengan el acceso todavía de vialidades en la cuestión de tiempo y traslados hacia otras áreas como el área de la Garita de San Isidro. Creo que vamos a hacer de nueva cuenta una pausa y regresamos con la tercera parte de esta conversación.
Bueno, seguimos en esta interesante conversación. Dime una cosa, Luis Ángel, en cuanto a las ciudades que en el país tienen esta situación, esta ubicación de tener como factor económico importante la salud y los servicios de salud, ¿cómo andamos? Y no sé si tengas los números, porque en realidad pues tú no eres una persona que hiciste una tesis por la cuestión estadística. Y también me gustaría mucho tu opinión. Hemos platicado con varios tesistas con diferentes temas, todos muy interesantes, y me da la impresión de que un documento que les costó, no sé, el trabajo, la elaboración, el estudio, la investigación, a veces se queda nada más como archivado, ¿no? O sea, como... Y pues pienso que el estudio que tú hiciste es muy interesante, abarca un periodo de la ciudad, además reciente, que puede significar muchas cosas. Sí, sobre la parte de cómo estamos respecto a otras partes de la República, Sí. Sí se tiene una parte histórica de 1990, si no me equivoco, que tenemos como el 80% de los servicios médicos respecto a los servicios médicos, de servicios médicos privados respecto a los servicios médicos públicos. Entonces hay una diferencia en la cantidad de establecimientos que no pasa muy común en otras partes de la República, y siempre nos ponen como que en ese número entre los 3 estados que tenemos una mayor cantidad de establecimientos. Ahora, dentro de las localidades, en la parte de la frontera, sí hay una gran concentración. Por ejemplo, en el caso de Mexicali, tenemos el caso de Los Algodones, que es esta ciudad que tiene una gran arraigo económico con la industria de los servicios médicos dentales. También tenemos el caso de Monterrey, pero estamos hablando de una metrópolis de 5 millones de personas. Pero Tijuana tiene esta parte de que concentra una gran cantidad de servicios médicos, y tenemos una ciudad que el 50% de la población está empadronada al IMSS. Entonces, deberíamos tener menor cantidad de establecimientos médicos privados, pero tanto la Encuesta Nacional de Salud como el factor con los Estados Unidos y de San Diego y el condado de Imperial nos empieza a tener una suma de personas que requieren esos servicios médicos privados. Entonces, es donde empezamos a salir de esos comportamientos que podríamos asumir para forma estadística, y que empieza a tener esos comportamientos más locales. Resumiendo, o sea, en este análisis que tú haces, debería de haber menos gente buscando servicios privados, porque hay una gran cantidad de derechohabientes, ¿verdad? O sea, personas que están inscritas. Y entonces esto, ¿en qué se puede traducir, Luis Ángel? O sea, están inscritos por tener derecho a una prestación en la edad adulta, y no tanto el confiar en los servicios médicos, o cómo sería, porque además el costo, no sé, en ese sentido, ¿tú qué viste con respecto a otras ciudades donde también la tradición es la medicina? Sí, que de hecho parte de lo que indica la Encuesta Nacional de Salud es que no solamente priorizan el costo, el costo económico, sino en el tiempo y en el traslado. Y en la parte de la ciudad que tenemos una gran cantidad de derechohabientes en servicios de salud pública, todo está más relacionado a cómo es el tipo de trabajo que se realiza en Tijuana, sobre gran parte de la industria maquiladora que tenemos presente aquí en la ciudad. Entonces, se tiene ese derecho a tener ese acceso a la salud pública, pero por las facilidades de cada uno, ven más conveniente acceder a los servicios médicos privados. Entonces, esos se empiezan a ubicar en zonas un poco más alejadas del centro. Es algo que podríamos después analizar de una forma más profunda. Ahora, teniendo esta información de por qué están fuera del centro, empezar a analizar cómo son esos consumidores de servicios médicos privados en la ciudad, y saber por qué están acudiendo a estos, y cómo podemos hacer que vayan a los servicios médicos públicos, o si están haciendo los servicios médicos privados otro tipo de personas, cómo darles esas facilidades. O sea, la persona, el paciente, va a buscar ese servicio médico, no pensando en otra cosa más que en tener una mejor alternativa para su salud. Y lo que dices de la cuestión económica es algo muy, muy interesante, porque además una gran demanda de esos servicios médicos la hacen las personas que residen en Estados Unidos y que vienen a una ciudad como Tijuana, donde les resulta, de acuerdo con sus ingresos en dólares, más económico, ¿no? Sí, porque pensamos mucho en las personas que tienen
acceso a la seguridad, a los seguros públicos, bueno, a los seguros médicos en San Diego. Pero también tenemos que contar, y es algo parte que tenemos que hacer en futuras investigaciones, las personas que visitan Tijuana por razones médicas, pero no tienen seguridad médica allá. Porque es algo que también en Estados Unidos se ha notado de que la comunidad de personas de etnia hispana son los que tienen menor acceso a la seguridad social. Oye, pues qué interesante. Yo no sé, en este sistema de las tesis, pues es un documento final con el que ustedes obtienen su maestría, pero bueno, yo creo que da para más. Me decías que antes de tu tesis había una sobre el tema, pero de 2005, ¿verdad? Me decías. 2002. 2002. Sí, que pues nos ayuda a ver primero porque la persona lo hacía por también clústeres y las relaciones entre estas personas migrantes precisamente. Pero lo que nos ha ayudado, a diferencia de 2002 a la fecha, es que ha habido varios componentes que han cambiado la dinámica. La implementación del Obamacare, que obliga a los empleadores a darles seguridad social a los empleados, lo que aumenta esta cantidad de asegurados. El que es San Diego, bueno, en realidad California, da permisos de que puedan tener inscrito en seguridad social seguros que están en Tijuana y que puedan ir, en el caso de San Diego y el condado de Imperial, a ir a ciertos establecimientos médicos que están empadronados en la lista de seguridad social en California, y también de otros componentes que han sido más locales, por ejemplo, el pase médico que agiliza mucho el tránsito entre Tijuana y San Diego en la parte local, y el aumento de la gente que quiere ahora necesitar acudir a esos servicios médicos después de la COVID. Después de COVID, claro, que ahí tuvo también un proceso interesante. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo. A manera de conclusión, ¿qué pudieras decirnos? Bueno, a manera de conclusión, podría decirles que estos tipos de análisis que son de forma espacial nos ayudan a entender dónde están situándose estos fenómenos, pero también es donde tenemos que complementarlos con analizarlos a profundidad, ya no solamente dónde están, sino cómo se están comportando y por qué en esas áreas. Entonces es algo que nos empieza a ayudar como que a escalonar en esta investigación. Muy bien, pues vamos a agradecer muchísimo al maestro en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte, Luis Ángel Méndez Banda. Su tesis, análisis de la localización de un clúster espacial de servicios médicos privados en Tijuana, está a disposición, ¿verdad? La pueden consultar. Está como un documento y bueno, pues la verdad es que felicidades por tu trabajo y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Hablo de Óscar Ochoa, nuestro coordinador aquí del estudio de televisión. Hablo de nuestros muy queridos becarios que son indispensables aquí para el trabajo, Yareli Núñez y Leonardo Barajas, y por supuesto el maestro Fabián Ayala al frente de todo lo que es esta situación del audio. Lo invitamos a que visite las plataformas del Colegio de la Frontera Norte. Ahí están todos los materiales, la agenda de eventos, los libros que están recientemente publicados, la manera como usted puede conseguir y tener acceso y por supuesto también las tesis. Muchas gracias y hasta la próxima.